Siento mucho que hayamos empezado tan tarde, es culpa mía. He estado, os lo confieso, he estado preparando este mensaje hasta el último momento, he venido corriendo a última hora, pero es un mensaje que creo que Dios me lo ha puesto en mi corazón y hay cosas importantes que quiero compartir con vosotros. ¿Me sacas unas hojas que hay aquí, por favor, en el maletín? Merci. Vale, ahora sí que necesito vuestra atención, ¿vale? Intentaré ir a saco, a piñón, con unas ideas muy importantes a las que hemos llamado principios. Sabéis que el domingo pasado os repartimos unos calendarios de lectura. Os repartimos unos calendarios de lectura y os dijimos que este año estaremos leyendo los libros de Génesis, Éxodo, ¿qué viene? Levítico, Números y Deuteronomio. Y durante todo este año sacaremos enseñanzas de estos libros que parecen tan complicados de entender, ¿vale? Pero que seguro que Dios los va a usar para enseñarnos cosas, ¿no? Y Génesis, las primeras palabras de Génesis son, en el principio creó Dios. Y el mundo nos explicaba la semana pasada que los libros, los 5 primeros libros, no tenían los nombres que nosotros conocemos. Génesis se llamaba Principios, se llamaba como el primer nombre de ese libro. Y eso es importante porque en Génesis vamos a descubrir muchos principios, muchas ideas que nos van a servir, nos van a servir como fundamentos, como base, como cimientos, como plataforma. Se entiende la idea, ¿no? Los principios, los cimientos. ¿Para qué? Para construir nuestra vida. ¿Vale? Son cosas muy, muy importantes de asimilar, porque hay mucha gente que a veces le va mal la vida y no entiende por qué. Y tiene que ver por cómo empezamos, cómo las decisiones que tomamos al principio de nuestras vidas, las decisiones importantes. Esos son los principios. El mundo nos dejó dos principios. Estuvo hablando un montón de rato y me dejó a mí todo el marrón de explicaros los capítulos que vienen, ¿vale? ¿Alguien estaba aquí y se acuerda de lo que habló? Él os animó a que tomarais notas y os dejó dos principios. ¿Alguien se acuerda del primero? ¿No? Os lo pongo aquí, va. Él dijo, Dios se somete a sus propios principios. Él lo decía de que la Biblia podía haber empezado con la idea de que Dios creó en el principio. No, y resulta que dice que en el principio, por principios, Dios crea. Entonces, ahí, y es algo que lo veremos a lo largo de la Biblia, Dios no incumple sus principios, sus reglas. Y luego dijo otro, que es súper interesante, que lo que se ve viene de lo que no se ve. Y habló de la comparativa esta de los cielos y la tierra. Dios creó lo que no se ve, los cielos primero y luego la tierra, ¿no? Y de la oscuridad, Dios con su palabra crea la luz. Y hay una enseñanza súper importante en esa idea, y es que lo que nosotros reflejamos en nuestra vida es fruto de nuestra intimidad, del sitio donde nadie nos ve. Las oraciones, las palabras, las actitudes tienen que estar de acuerdo con aquello que somos cuando estamos solos, en nuestra intimidad. Entonces, lo que se ve tiene que ser reflejo de lo que no, de lo que está escondido, de lo que no se ve. Es importantísimo estas dos cosas, porque ¿cómo lo aplico a mí eso? Si Dios tiene unos principios, unas reglas en las que Él se guía, lo más lógico es que si quiero agradar a Dios, me rija también por esas reglas, ¿verdad? Por esos principios. Y si Dios trabaja de una manera, y ahora lo veremos, de lo que se ve, procede de lo que no se ve, eso lo tengo que interiorizar, intentar aprenderlo. Venga, vamos a meter caña. ¿Por qué? Porque en las predicaciones que queremos compartir a lo largo de este año, ¿vale? De Génesis, Éxodo y tal, lo que queremos hacer es intentar predicar los domingos lo que vamos a leer durante la semana. No lo que hemos leído, sino lo que vamos a leer. ¿Se entiende, no?
¿Para qué? Para que cuando tú llegues a casa y leas, te acuerdes de la predicación y digas, decía eso. Era por eso, por lo que decía. Entonces, el mundo solo habló del primer versículo de Génesis y se olvidó del resto del capítulo 2, del 3, del 4, que era lo que teníamos que leer hasta ayer. ¿Vale? Así que voy a intentar pasar muy rápido por encima y resaltar los principios de esos capítulos, a ver qué puedo hacer. Vosotros algunos habéis podido leer un poco de Génesis, habéis subrayado, habéis tomado notas. Os comparto un poco lo que he ido encontrando. Primer versículo, algo que el mundo se dejó. Hay un verbo en esas primeras palabras que se llama baraj, el verbo crear del hebreo. Es un verbo que solo se aplica a Dios. Solo en la Biblia sale unas 6 veces, 8, pero siempre va ligado a Dios, porque ese verbo habla de una capacidad creativa de la nada, algo que el ser humano no puede hacer. Y Dios tiene esa virtud, esa maravilla, que Él de la nada puede crear cosas maravillosas, ¿no? Y cuando la palabra dice que Dios hace las cosas nuevas, no es que Dios lo hace de nuevo, repite. Dios cuando nos salva, nos hace nuevas criaturas, somos llamados a ser personas completamente nuevas, ¿no? Hechas diferentes. Fijaros en esto, eso es súper interesante. Tenéis vuestras Biblias abiertas, preparad vuestras Biblias, que necesito vuestra ayuda, ¿vale? Para leer los versículos. Y seguidme en los versículos que os voy a comentar. Otro principio interesante. Lo que Dios crea produce vida. Versículo 11, alguien que me lo pueda leer, por favor. Vale, versículo 11. ¿Qué dice Dios? ¿Cuáles son las palabras de Dios aquí? Produzca. Dios podría haber dicho árbol, tal. No. Él crea la tierra y le dice a la tierra, tierra, produce. ¿Veis qué interesante? Siguiente versículo, versículo 20. Dios podía haberse puesto a hacer los animalitos, pero ¿qué dice al agua? Produzca. ¿Qué estamos descubriendo aquí? Que lo que Dios crea es productivo. Tiene la capacidad de producir. Y último versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra, según su especie, y fue así. Vale. Y por último, Dios se dirige a la tierra, vamos a entender la tierra aquí como planeta, y dice, produzca los seres vivientes, los que faltan. Ya habían unos cuantos, los que faltan. Fijaros qué interesante. Tú sacas a una planta, por ejemplo, de la tierra, de su hábitat, ¿qué le pasa? Se muere. Tú sacas a un pez del agua, se muere. Tú sacas a un animal del planeta, lo llevas al espacio, se muere. Quedaros con eso. Vamos al siguiente principio, algo interesante. Dios se involucra, Dios se mete. Este es la imagen del Dios trabajando. Versículo 26. ¿Qué dice aquí? Ayudarme con vuestras Biblias. Quiero Génesis abierto, por favor. Necesito vuestra ayuda, ¿vale? Que si no, esto no acabará. Muy bien. ¿Notáis la diferencia o no? Hasta ahora, ¿qué había dicho Dios? Produzca. ¿Y ahora qué es lo que dice Dios? Hagamos. Habla de un Dios plural, sin duda, pero habla de un Dios que en el hombre se ha implicado, se ha volcado. En el hombre, en el ser humano, él se proyecta. ¿Qué nos dice eso? Que no somos cualquier cosa, no somos cualquier animal, no somos cualquier ser.
la faz de la tierra. ¿Y qué nos dice eso? Que hemos dicho que la planta sin la tierra muere. Los peces sin el agua mueren. Los animales sin el planeta mueren. El hombre sin Dios muere. ¿Veis? Porque el hombre es producto de Dios. El hombre es producto, como los animales lo eran de la tierra, los peces del mar. El hombre sale de Dios. Y el hombre sin Dios tiene una vida contada, unos días. Pero su vida eterna, la que tenía con Dios, adiós. Adiós, bye bye. El hombre necesita a Dios para vivir. Fijaros qué interesante. Versículo 28, por favor, que alguien me lo lea. Fijaros en este texto, Dios nos llama a ser también productivos, a multiplicarnos. No solo numéricamente. Creo que el ser humano no tiene solo la capacidad que viene de Dios de multiplicarse, de engendrar hijos, sino que nosotros, como hijos de Dios, conectados a Dios, tenemos la capacidad de impartir vida, de reflejar a Jesús, de ser productivos, de llevar frutos. ¿Vais quedando con la idea? Estas predicaciones las iremos grabando y las iremos colgando y las recibiréis para que podáis meditar en estas ideas. Voy a intentar pasar un montón de cosas hasta llegar a Génesis 5, que es lo que me interesa, ¿vale? Pero vamos a soltar un montón de cosas interesantes. Alguien que me lea lo de Génesis 2, versículos 4, del 4 al 9. Venga, valiente. Uh-huh. Es hasta el 9. ¿Está bien? Uh-huh. Perfecto. Fijaros en estos detalles. Quedaros con esta idea. Hasta entonces, Dios no había puesto el hombre en la tierra. Es como si en el capítulo 2 volviéramos otra vez a la creación y hay detalles que no se cuentan en el capítulo 1 que nos lo dicen en el capítulo 2. Y dice que Dios no había hecho llover todavía sobre la tierra. Había un vapor, como que un rocío que subía de la tierra y regaba las plantas. Quedaros con este detalle. Dice que Dios preparó un lugar en el que podía encontrarse con el hombre. Ese lugar se llamaba Edén. Fijaros que subrayo la palabra preparó porque es algo parecido a lo que pasa con la creación del hombre. Cuando Dios usa sus manos, vamos a imaginarlo como persona, cuando Dios se implica en algo es que es importante, ¿vale? Dijo a la tierra, produzca tal. Al hombre lo crea y ahora Dios mismo prepara un lugar donde encontrarse con el hombre. Y en ese lugar dice que pone un huerto. Y aquí hay otra idea muy interesante. Y le dice al hombre en el versículo 15, que alguien me lo lea, por favor. Uh-huh. Dios prepara un lugar para encontrarse con el hombre, crea un huerto y lo pone ¿a qué? A trabajar. Si vosotros creéis que el trabajo es fruto del pecado, estáis equivocados. Dios desde el principio ya tenía pensado que el ser humano tenía que ocuparse de cosas. Dios trabaja, ¿no? Y había puesto al hombre en el huerto para trabajar. Y es interesantísimo. Si tuviésemos más tiempo para hablar sobre esto, veríamos que ese lugar, que ese Edén, hace referencia a Jesús.
Jesús es el lugar donde el hombre se encuentra con Dios. ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? Estoy diciendo una barbaridad. Y el huerto es una referencia a la iglesia. El huerto fue plantado dentro del Edén. En el Edén, en Jesús, nace la iglesia. Y en el huerto, en la iglesia, nosotros somos puestos ¿para qué? Para trabajar. Ojo con eso, ¿eh? Para trabajar. Y hay algo precioso que no quiero dejarme, y es que del Edén, de Jesús, dice que nacía un río que regaba el huerto. Nacía el río, el Espíritu Santo, que traía vida a la iglesia, que regaba el huerto. Me parecen cosas fascinantes de encontrar. Seguimos en Génesis 2 y quiero hablar el versículo 19, ¿alguien me lo puede leer? Uh-huh. Uh-huh. Fijaos qué interesante. Adán tiene como un talento, y es el de dar nombres a los seres. Y ya lo sabéis, no es algo nuevo, que en la Biblia, nombres, números, hay ciertos conceptos que para Dios son importantes. Se repiten muchísimo y tienen un valor que nosotros deberíamos ser llamados a entender, a investigar sobre eso. Y Adán tiene la capacidad, fijaros, de dar identidad. El nombre tiene que ver con la identidad. Adán recibe de Dios el talento, la capacidad de repartir identidad. Y saltamos al versículo 20, estamos destacando principios que luego podemos aplicar en nuestra vida. Versículo 20, que alguien me lo lea. Fijaros que Dios había creado los animales para que le hicieran compañía a Adán. Sin embargo, Adán estaba solo, necesitaba una ayuda idónea, necesitaba ayuda. Se sentía, me gusta llamar, incompleto. Y lo remarco para mí porque para mí es importante el descubrir que el hombre, el ser humano, fue creado para estar en compañía. El ser humano se siente incompleto cuando le falta compañía. Y por eso tenemos el versículo 22, que alguien me lo pueda leer. Uh-huh. Muy bien. Aquí encontramos a Dios, otra vez, poniendo las manos en la masa, en el barro, ¿no? De donde había sido creado Adán. Y haciéndole a alguien parecido a él, semejante. Tanto es que Adán, cuando ve a lo que Dios había creado, ¿qué dice? Oh, ¿qué? Esta sí que es huesos de mis huesos, carne de mi carne. ¿Qué está diciendo? Esta es como yo. Esta es como yo. Fijaros qué interesante. El mundo tiene una enseñanza también aquí que le gusta mucho a compartir, y es algo que también veremos, y es que la palabra costilla en hebreo tiene el sinónimo de destino. Y Dios, cuando crea al hombre, una persona que tiene la capacidad de dar identidad, dice que también crea a una compañera que está relacionada con la idea de propósito, de destino. Un hombre necesita dos cosas en la vida, una persona necesita dos cosas en la vida: saber quién es y saber para qué existe. Fijaros que le faltaba esa segunda parte, ¿verdad? Y el capítulo 2 termina con lo que me gusta llamar los principios para el matrimonio. Dos ideas muy importantes en las que tenemos que basar nuestros matrimonios según el proyecto, el plan de Dios. Primero, versículo 24. Serán uno. Para poneros en la mente, ¿vale? Estos son cimientos, bases, para que tu vida, para que nuestras vidas las podamos construir bien. Y Dios, desde el principio,
Desde el capítulo 2 de Génesis ya te dice cómo tiene que funcionar, cómo es lo ideal, cómo Él diseñó una relación de pareja. Que sean uno. Deja tu casa, deja tu familia con tu mujer. 3 es multitud. ¿Queda claro, no? Vale. Los hijos son bendición de Dios, no los padres. Ojo, ojo. pero ya llegaremos. Interesante. Versículo 25, justo después de 24. Otra idea, otro principio que Dios deja. Estaban desnudos. En el matrimonio, la desnudez debería ser algo natural. No la desnudez física solamente. La desnudez del ser, de la persona, de sus pensamientos. No tenía nada que esconder. La idea actual de privacidad, de no, este es mi espacio, no lo toques, para Dios no existe. ¿Qué son hombre y mujer? Son uno. Lo que es mío es de mi mujer, lo que es de mi mujer es mío. Mi privacidad es su privacidad. ¿Está claro? En estos fundamentos es el que Dios piensa que debe construirse el matrimonio. Saltamos de capítulo. Bien, vamos avanzando, va. Génesis 3. Y aquí entra en juego un personaje interesante. La serpiente, que ya sabemos que es una representación de Satanás directamente. Y Satanás, quedaros con estos detalles también es importante cuando nosotros nos sentimos tentados o nos sentimos débiles. Acordaros de eso, cómo Satanás, lo que Satanás hace para hacernos caer. Primero nos miente, versículo 4. ¿Me lo leéis, porfa? Versículo 4 de Génesis 3. ¿Qué dijo Dios cuando les puso en el Edén y nacía toda clase de árboles y había el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal? Dice, ciertamente moriréis. ¿Qué dice la serpiente? No moriréis. Mentira. Y ahora viene la segunda parte de la estrategia. Versículo 5. Mete algo en esta frase que nos tiene que llamar la atención. Dice, seréis como Dios. Vamos a recapitular. Dios cuando crea al hombre y a la mujer, los crea no eran como Dios. Tan diferentes de Dios eran. ¿Qué es lo que hace Satanás cuando nos quiere hacer caer? Nos hace dudar de quiénes somos. Nos miente y te hace pensar que no eres quien Dios dice que eres. Fijaros en eso. Y luego hay unas reacciones humanas después de la caída. Son temas que quiero resaltar. Versículo 7, por favor. ¿Cuál es la primera reacción humana al pecado? Esconderse, taparse, amagarse, ¿no? Que nadie vea lo que he hecho o mi error, ¿no? Y una segunda reacción la vemos en el versículo 20, que es algo que hace Adán. ¿Alguien me lo lee? En ese momento hay como un fallo técnico aquí, un fallo de identidad. ¿Os acordáis que os decía al principio que los nombres en la Biblia están muy relacionados con la idea de identidad de quién eres? Y en ese momento, después de la caída, es cuando vemos por primera vez el nombre de Eva. ¿Cómo se llamaba ella antes? Varona. En el versículo
20 de capítulo 3 se llama Eva. El mismo Adán, ya tienes razón el Juan, en el capítulo 2, el versículo 23, cuando la ve, dice, la llamaré mujer, la llamaré varona, que en hebreo son palabras muy parecidas, son palabras que casi son sinónimos. Pero fijaros qué bonito, cuando nos saltamos al capítulo 5, que alguien me lo lea, por favor, versículo 2. Sí. Y llamó el nombre de ellos Adán. Dios mismo, cuando crea al hombre y a la mujer, antes de que ellos se equivocaran, dice que se llaman Adán. ¿Qué significa eso? Que son lo mismo. Que valen lo mismo. Que no hay uno por encima, que son llamados a complementarse. Son uno. Tú le preguntabas a Adán cuando pasaba, Adán, ¿quién es esta señora? Dice, ¿esta señora? Soy yo. Ella soy yo. Yo soy ella. Ahora, ¿qué pasa después de la caída? Pregunta, Adán, ¿quién es esta? La mamá de los niños. La madre de los vivientes, ¿no? Dice, la mamá de los hijos. La que pare. Fijaros cómo el pecado afecta de manera tan brutal en la identidad y en el rol de la pareja. Y ahora, por último, vamos a ver un poco los frutos del pecado. Voy a pasar por encima. En el versículo 14, Dios maldice la serpiente, proyecta maldición. Es decir, uno de los frutos del pecado es la maldición. Fijaros, en el versículo 16, Dios maldice otra vez a la mujer y dice que con dolor tendrás hijos. Hay un impedimento, una dificultad ahora para la capacidad que tenían de ser productivos, de ser fructíferos. Hay una complicación. Y por culpa del pecado empieza una disputa por la autoridad. A ver quién manda más. No, ¿cómo se llamaban antes? Adán. Valían lo mismo, eran lo mismo. ¿Y ahora qué pasa? Una es Eva, otro es Adán, y uno se quiere enseñorear sobre el otro. Y creo que, sinceramente, tengo la opinión personal de que aquí empieza el problema del machismo. Ahora empiezan las mujeres, amén, gloria a Dios. En el proyecto de Dios, hombres y mujeres están hechos para complementarse y que valgan lo mismo. Y las decisiones, estos son principios para nuestras vidas. Las decisiones de pareja, las decisiones en el matrimonio deben ser en pareja. No es la mujer mandando en el hombre mandando. No. Es una puesta en común y un mismo propósito. Y por último, la última consecuencia del pecado es que fueron expulsados. Ya no tenían... Dios lo había dejado claro. Si coméis de este fruto, ciertamente moriréis. ¿Qué hemos dicho? Que el hombre, el ser humano, fuera de Dios, ¿qué pasa? Muere. El ser humano fue sacado del Edén, de la vida de Jesús, y muere. Su fin ahora será morir, será la muerte. Vamos a saltar ahora al capítulo 4, estamos llegando. Capítulo 4 de Génesis. Y aquí hay un tema muy interesante, un tema que va a salir repetidas veces en la Biblia, a lo largo de toda la Biblia. Y es algo que para Dios también es importante, es algo que tenemos que tener en cuenta. Que son cosas como los linajes, las descendencias, y por eso en la Biblia hay muchas genealogías. A ti te toca leer una genealogía el día de devocional y dices, vaya muerto, vaya peñazo que me ha tocado, no entiendo nada de esto. Para Dios, las promesas, las bendiciones, las maldiciones de Dios, de alguna manera, tienen un carácter generacional. Cuando Dios está maldiciendo a la serpiente, está maldiciendo a la mujer, Dios
hace maldiciones y promesas y bendiciones y no se cumplen en ese momento, sino que tienen un cumplimiento venidero. Entonces, Dios cuando bendice y maldice a alguien, hay siempre en la Biblia contraposiciones de pueblos malditos por Dios y el pueblo bendecido por Dios. Y eso es algo que se va arrastrando en la sangre, en el linaje. No me atrevo a decir ni si es físico, pero sin duda que es de herencia. Es algo que tú heredas. Tú vives en tu casa y si Dios promete algo, puede que no lo vivas tú, pero es muy probable que lo vayan a vivir tus hijos. Sea para bendición o sea para maldición. Así que es algo que es importante para Dios. No te creas que Dios en la Biblia solo habla uno y se queda en ese uno. No. Lo que le pasa a ese uno, y ahora lo veremos, afecta a toda su descendencia. ¿Vale? ¿Y quiénes son la descendencia de Adán y Eva? Caín y Abel. ¿Qué sabemos de estos personajes? Vamos allá. Ahora sí que es de memoria, ¿eh? Uno, ¿qué eran? Hortelario. Yo he puesto la palabra agricultor, que se dedicaba a la... Pero me gusta. Hicieron una cosa juntos, ¿qué fue? Ofrecieron ofrendas. La Biblia lo menciona que parece que fue a la vez. ¿Qué pasa con esas ofrendas? Que una a Dios le agrada y la otra no. Pero es interesante. No hace falta ni leerlo, porque me lo sé de memoria. ¿Por qué creéis que a Dios no le agrada la ofrenda de Caín? ¿Qué decías, Juan? De lo que no quería. Ajá, desecho. Vale. ¿Tenéis ahí abierto el capítulo 4? Fijaros lo que dice de la ofrenda de Abel. ¿Cómo era? Usa dos palabras. Las primeras y las más gorditas. Era lo mejorcito del mejorcito. Era lo que tú podías comer cuando estaba a puntito. Así los brasileños y los argentinos sabemos de lo que hablamos. Era nuevecita de las primeras y estaba además rellenita. Y eso, lo mejor que tenía Abel es lo que le ofrece a Dios. ¿Qué hace Caín? Pues a saber. Cuando la Biblia habla muy bien de una cosa y menciona otra, normalmente está poniendo en muy mala posición a la otra, ¿no? Cuando habla de que la ofrenda de Abel era muy buena, seguramente la ofrenda de Caín no era para nada buena. Así que la calidad de la ofrenda creo que es algo interesante. Pero fijaros que a Dios, luego en la ley lo veremos, a Dios le agrada más el sacrificio, el holocausto, ¿no? Cuando se quema ese cuerpo y sube ese olor y Dios lo recibe como olor agradable. Es como, os lo explico de la manera que sé explicarme, ¿no? Yo a mi mujer le puedo regalar bombones, pero yo sé muy bien que los que les gusta a mi mujer es el Ferrero Rocher. Así que si a mí se me ocurre ir con una caja de otros bombones, ella me va a decir, muy bien, pero no será para nada la alegría que le va a dar si vengo con una caja de los bombones que le gusta, de Ferrero Rocher. Así que a Dios le pasa lo mismo. Si tú quieres hacerle un regalo a Dios, preocúpate por saber qué le gusta. Preocúpate por regalarle lo que Él espera que le regales. Nos pasa a nosotros, ¿verdad? Nos regalan algo que no queremos, que no... Bueno, está bien, es un regalo. Bueno, a veces no haces ni el feo de no aceptarlo, sino que lo dejas guardado ahí todo el año. Pero cuando es algo que te gusta, wow, tu expresión es otra, ¿no? Tu respuesta es otra. Y por último, el tercer motivo por el que creo que sí que le gustó a Dios la ofrenda de Abel, y es interesante eso, lo descubrimos en el Nuevo Testamento, en Hebreos, en el capítulo que habla sobre la fe. Y se menciona a Abel como uno de los héroes de la fe. Y dice que por su fe Dios
vio bien su ofrenda. Es interesante que tenemos que ir al Nuevo Testamento para arrojar luz sobre el Nuevo Testamento. Además veremos que en el Nuevo Testamento hay cositas escondidas. Que en el Antiguo Testamento hay cositas escondidas que se ven en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué? ¿Por qué la fe de Abel al ofrendar le gusta a Dios? ¿Qué dice Hebreos 11:6? ¿Alguien se acuerda de ese versículo? Sin fe es imposible agradar a Dios. Importante, ¿no? Hacer ofrendas a Dios teniendo en cuenta el tema de la fe. Porque sin fe puedes hacer lo que tú quieras. Puedes hacer lo que tú quieras, lo que mejor se te dé, no le vas a agradar a Dios. Lo siento. Aunque la ofrenda de Caín hubiese sido la mejor de todas, si lo hubiese hecho sin fe, no hubiera servido para nada. Y hay algo interesante, y es que, fijaros, que sabemos de estos dos personajes, y es que Caín, de alguna manera, no sé por qué, pero habla con Dios, tiene una relación con Dios. Dios le está diciendo a Caín, ten cuidado, tu conducta no es la correcta, has torcido tu cara por lo que ha pasado. Cuida de no caer, que el pecado no se haga dueño de ti, controla tú al pecado. Y hay una relación muy interesante que no vemos con Abel, pero en cambio Dios está hablando, le está advirtiendo a Caín. Y justo después de lo que hace Caín, que ya sabemos lo que es, Dios, ¿qué cosa? Proyecta maldición sobre Caín. Dice, te maldigo y serás errante sobre la tierra. ¿Y qué es lo que os decía antes al principio? Que las maldiciones de Dios veremos que afectan a las descendencias. Y la descendencia que hay es una desgracia. Es algo horrible. Se compara a los hijos de Dios con los hijos de Caín. Fijaros la comparativa en Génesis. Así que, ¿qué principios podemos sacar de estas historias? ¿Qué podemos ponerlo como plataforma para nuestras vidas? Las ofrendas. Cuando tú quieras darle algo a Dios, cuida de que sea lo primero, cuida de que le guste y hazlo con fe, porque sin fe no le vas a agradar. Hay otra cosa que me llama mucha atención y es que la relación con Dios no impidió a Caín de equivocarse. Fíjate qué interesante. Dios tenía una relación y hablaba y con muchos héroes del Antiguo Testamento, como David, por ejemplo, Dios no llegó a hablar personalmente. En cambio con Caín sí. Y eso no le libró de equivocarse. Así que eso me tiene que llamar la atención, algo. Que Dios a veces me diga cosas, me enseñe cosas, que yo le hable a Dios, no me va a librar de equivocarme. Tengo que estar atento de que el pecado no se haga el dueño de mí. Y por último eso, lo que os compartía, los decretos de Dios son generacionales. Ya os he comentado cómo fueron los descendientes de Caín. Se les compara a los hijos de Dios con los hijos de Caín en Génesis. Aquí nos paramos, que hemos acabado el capítulo 4 y vamos a que nos toca. O sea, el mundo solo tocó 3 palabras de un versículo y me dejó todos los capítulos. Estoy sin saliva y ahora vamos al tema que nos toca, ¿vale? Que es el capítulo 5. Pero hacemos una pausa. ¿Por qué? Porque me interesa que veamos a Jesús en todas estas historias. Me interesa porque a veces desconectamos completamente el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y creemos, no, esto es para ellos y el Nuevo Testamento es para la iglesia, ¿no? No. Y Jesús está desde el principio, que decía a la hermana, hagamos, ¿no? Desde ahí está Jesús. Jesús es el Edén. Jesús es la misma palabra que en los Salmos David dirige a Dios y dice, delicias a tu diestra, Edén a tu diestra. Jesús es el que está a la diestra de Dios. Os lo explicaba. Jesús es el Edén, es el lugar de encuentro donde Dios y el hombre pueden reunirse. Imaginaros un lugar así. Un lugar donde el mundo espiritual, cosas maravillosas como ángeles,
querubines, no sé, Dios mismo. Se junta, ese mundo se junta con el mundo terrenal en un lugar que se llama Edén, en Jesús. Y ahí veías correr a un carnero y veías volar a un ángel. Por la mañana comías unos frutos y por la tarde te dabas un paseo con Dios. Y eso es Jesús. Jesús es el árbol de la vida. El árbol que se planta en el Edén es Jesús. Y ese árbol es el mismo árbol que se menciona en Apocalipsis. Y Dios, cuando echa al hombre del Edén, le preocupaba una cosa, y es que el hombre no comiese del fruto del árbol de la vida, porque iba a vivir para siempre. Y el mismo fruto que le daba vida al hombre era Jesús. Ellos podían vivir por Jesús. Jesús estaba ahí. La vestidura que Dios mismo con sus manos, dice la Biblia, cubre a ellos dos, es Jesús. La vestidura que cubre el pecado de ellos es Jesús. Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Nuestro pecado es cubierto por la sangre de Jesús, por las vestiduras de Jesús. Y Dios, cuando nos ve a nosotros, no ve a Pedriño, ve a Jesús. Y por eso Él me acepta. Y es lo mismo. Adán apunta a Jesús. Y eso lo sabéis porque sois estudiosos de Pablo. Pablo lo dice eso 2 veces, en Romanos y en Corintios. Dice que Jesús es el segundo Adán. Y es impresionante encontrarnos a Jesús en el Génesis. Porque yo creo que ahora las cosas están cogiendo importancia, ¿no? Jesús es tan importante. Jesús está ahí presente. Y fijaros qué bonito la comparativa de que en el jardín del Edén, el primer Adán la caga. ¿Cómo? Desobedece. Y en el jardín del Getsemaní, el segundo Adán obedece. Y está llorando, lágrimas de sangre, y le dice: papá, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Y hay una comparativa entre el primer Adán y el segundo Adán. El Adán que en el jardín del Edén desobedece, y el Adán que en el jardín de Getsemaní obedece hasta la muerte. Y el fruto de esos dos Adanes, del primer Adán, es la muerte, y el fruto del segundo Adán es la salvación, es la vida. Fijaros qué bonito, ¿no? Ver a Adán, el primero, y que esa idea nos lleve a Jesús. Y esto me encanta, esto lo he descubierto esta semana. Abel también es un tipo que apunta a Jesús. La ofrenda de Abel es la aceptada por Dios. Jesús es el aceptado por Dios. La maldad de Caín, la maldad de la humanidad, es quien mata a Abel. Y fijaros en esto. Y con la muerte de Abel hay un nuevo linaje, nace un nuevo linaje que va a heredar, ¿no?, la bendición, que es el tercer hijo, como se llamaba, Set. Fijaros que Abel es un tipo de Jesús también. Abel es una persona que tiene que morir para que nazca un nuevo linaje, un linaje bendecido. No sé si os parece, yo alucino con estas cosas. Son súper bonitas encontrar a Jesús en los primeros capítulos de Génesis. Venga, vamos allá. Ahora ya hemos parado, hemos hecho la pausa. Seguimos. Génesis 5. Aquí es donde vamos a meternos en tema. Vamos a empezar con algo que ya hemos hablado antes, con un poco de genealogía. Adán engendró a Set, que engendró a Enos, que engendró a Cainán, que engendró a, este nombre me encanta, Mahalaleel, que engendró a Jared, que engendró a Enoc. Y aquí me paro. ¿Qué hay interesante en la historia de Enoc? Va, que vosotros sabéis. Que caminaba con Dios. ¿Y qué pasó después de eso? Que Dios se lo llevó. Vamos a caminar un poquito. Ven para aquí. Ven. Y adiós Enoc. y nadie ya volvió a ver a Enoc. Interesante esta idea de que Enoc caminó con Dios. ¿Qué más caminó con Dios?
Adán también caminaba con Dios, paseaba con Dios. Fijaos qué bonito que en esa generación, en ese linaje, hay una práctica que se repite, ¿no? La práctica de caminar con Dios. Enoc engendró a Matusalén, que por cierto es la persona que más vivió en la faz de la tierra. Matusalén a Lamec, y este fue el papá de Noé. Papá Noé. Perdón, es la broma mala. Y fijaros, esto también me llama mucho la atención. Alguien lo puede leer si quiere. Génesis capítulo 6, versículo 9. ¿Qué dice? Con Dios caminó. Fijaros que hay una práctica, hay unos principios, hay una enseñanza que se va heredando en las generaciones, ¿no? Y dice que Adán caminaba con Dios, paseaba con Dios. Enoc caminó con Dios. Y ahora vemos a Noé, que también caminó con Dios. Interesante. ¿Qué sabemos de esta historia? Esta historia tan de escuela dominical, pero que cuando la lees de verdad dices, guau, esto no es nada fácil de explicar a un niño, ¿eh? Sí, no, intentarlo. Yo no sé cómo, me estoy preparando ya. O sea, cuando tenga que explicar a mi hijo que Dios pone muchos animales en una barca y mata a toda la humanidad, o sea, no... Sí, muy, muy bonito. Los dibujitos quedan muy bien pintados, pero no es nada fácil de explicarlo. ¿Qué sabemos de Noé? Que caminó con Dios, que tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Fijaros qué interesante que nos diga que tuvo 3 hijos, cuando en aquella época la gente tenía un hijo, el destacado, ¿no? El que hereda, el primogénito normalmente. Y luego dice que tenían hijos e hijas. Adán y Eva tuvieron a Caín, a Abel, a Set, cuando murió Abel. Y luego dice que tuvo hijos e hijas. Todos estos que hemos visto, la lista de antes, engendraron a sus hijos respectivos y luego tuvieron hijos e hijas. Y seguramente estamos hablando de muchos hijos e hijas. O sea, hoy en día 3 hijos ya no cabe en la cabeza de nadie. O sea, nadie se atreve a tener 3 hijos. Está tan loco que se lo digo a mi mujer algún día, oye, ¿vamos a por el tercero algún día o qué? Dice, ni de coña, no. Hoy en día no tiene cabida 3 hijos. Pero en aquellos tiempos 3 hijos era una deshonra. Qué pobreza de fertilidad, ¿no? Qué pareja tan poco fértil, tan poco productiva. Cuando tú tenías 40 hijos y se te murió aquel hijo, ¿y ese cuál es? Qué pena, ¿no? Que se murió. Solo tenían un trabajo aquella gente, que era reproducirse, ¿no? No había televisión, no había nada, entretenimiento. Ellos solo tenían eso. Entonces, Noé, la descendencia de Noé, estaba aquí en estos 3 nombres: Sem, Cam y Jafet. Y para aquella época, quedar con este dato era una deshonra. Tener tan pocos hijos. Incluso Abraham y Sara sufrieron tanto. ¿Por qué? Porque no podían. Eso era ya lo peor de lo peor. No poder tener hijos. Sabemos esto y sabemos algo a lo que vamos, que a Noé le tocó vivir el diluvio, ¿vale? Ya hemos llegado donde queríamos llegar, ¿vale? Estamos empezando a terminar. No se me preocupen. No se me preocupen. Eso es lo que sabemos de Noé, ¿vale? Pero vamos a profundizar un poquito para sacar enseñanzas a nuestras vidas sobre Noé, sobre lo que vivió Noé. ¿Por qué el diluvio? ¿Os habéis preguntado una vez? Hay el versículo que dice que Dios se arrepintió de haber creado la humanidad. Resulta que hay expresiones en la Biblia que el hombre no es capaz de explicar con total exactitud lo que le pasa a Dios. No es tan sencillo. Hay muchas veces en la Biblia que dice que Dios se acordó de tal persona. ¿Qué pasa? ¿Que Dios se olvida? ¿Creéis que Dios se olvida? ¿Que Dios vuelve atrás en sus pasos, se arrepiente? No, es que no había otra manera de explicar el sentimiento de Dios. Y ahora veréis por qué. Vamos a descubrir el porqué del diluvio. ¿Qué le pasaba a aquella gente?
¿Me podéis acompañar? Lo tengo aquí. A Génesis 6:5, lo tengo aquí, ¿vale? Vamos a descubrir qué es lo que pasaba a aquella gente, qué tan mala era, malvados que eran, por qué Dios tuvo que hacer lo que tuvo que hacer. Uh-huh. Ajá, muy bien. La maldad del hombre sobre la tierra era muchísima, muchísima, ¿vale? Y en su mente, el designio de sus pensamientos, subrayo eso porque es algo importante. Lo que quiere decir esto es el diseño de sus pensamientos, ¿vale? El designio está relacionado con la idea, la idea de diseño. El diseño de sus ideas, de sus pensamientos, solo estaba el mal. Y hay un problema aquí con eso. Una cosa es cuando tú te equivocas, haces algo mal, sabiendo que está mal. Hay esperanza para ti. Arrepiéntete de tu error porque sabes que está mal. Hay una convicción, ¿no? Hay una percepción de pecado. El problema está cuando mi mente me dice que lo que estoy haciendo mal está bien. Eso es lo que está diciendo este versículo. El diseño de sus pensamientos, el diseño de sus ideas. Hay otra manera de decirlo que está muy de moda, la ideología. La idea que tenían en mente, la ideología, no era la acertada. Estaba degenerada. ¿Alguien entiende lo que quiero decir? ¿Qué más? ¿Qué más sabemos de esa gente? Malvaos. Génesis 6, del 11 al 12. Me lo podéis leer si queréis, lo tengo en la pantalla, ¿eh? Uh-huh. Fijaros el tipo de personas. Son personas que hacen el mal y en su mente creen que está bien, que están haciendo lo correcto. Son personas violentas, asesinas. Y fijaros que lo he subrayado 3 veces. ¿Qué palabra sale 3 veces? Gente corrupta. Gente corrupta. Suerte que a nosotros no nos ha tocado vivir nada de eso. Porque, madre mía, suerte que no nos toca vivir nada de eso. Se corrompió la tierra, he aquí que estaba corrompida, y lo vuelvo a repetir por 3ª vez. Toda carne se había corrompido, eran una panda de corruptos. Para arrojar un poco más de luz, para que me creáis que realmente esta gente era muy mala, pero que muy mala, tenemos que ir a Lucas y escuchar las palabras de Jesús sobre esa gente, ¿vale? Y analizar un poco lo que decía Jesús sobre ellos. Lucas 17, versículos 26-27, lo tengo aquí en la pantalla. Alguien, si lo quieren leer, así descanso. Estas son palabras de Jesús hablando de la época de Noé. ¿Qué dice de la gente? Que comían y bebían. Comían y bebían. Dirás, ¿qué tiene que ver eso? Que coman y beban, si toda la vida se ha hecho eso. No del todo así. Ha habido muchas etapas en la existencia del hombre donde la comida y la bebida no abundaba. Aquí lo que Jesús está diciendo es que no les faltaba comida y bebida, ¿vale? Lo tenían de sobras, comían y bebían. Y sigue, ¿qué más? Y aquí hay muchos teólogos que entienden esto, como lo voy a explicar, y es que esa gente
les sobraba de todo. Además tenían el hábito de casarse y volver a casarse. Y en aquella época, la época de Noé, según Jesús, era algo tan habitual como comer y beber. Fijaros que va en la misma frase. Comían y bebían y se casaban y se volvían a casar y se daban otra vez en casamiento. No tenían... Va de acuerdo con la idea de signos, del diseño, de la manera de pensar. No entienden lo que es el pacto del matrimonio. Hasta el día en que entró Noé al arca, vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Vale? Estáis viendo lo malos que son esta gente, ¿eh? Pero Jesús sigue hablando, y es algo interesante porque en la Biblia hay personajes que nos toca estudiar y aprender junto con otros. Caín hay que estudiarlo y siempre sale Abel. Jacob y su hermano Esaú. Lea y Raquel y Lea, ¿no? Eran las hermanas. Siempre hay en la Biblia, a veces sale parejas que van unidas, van pegadas. Y fijaros el nexo que hace Jesús entre la época de Noé y la historia de Lot. ¿Alguien me lo lee, por favor? ¿Fijáis la comparativa que hace Jesús de Noé con Lot? El tipo de gente eran los mismos. ¿Qué hacían? Comían y bebían. Tenían para sobrevivir, no les faltaba. ¿Qué más? Compraban y vendían. Era una sociedad, una cultura que estaba muy metida en el comercio. La palabra que más conocemos es capitalismo, ¿no? Capitalismo. La lucha del poder económico. Era algo normal y corriente. ¿Y qué más? Plantaban y edificaban. Eso hace pensar las edificaciones en una estructura, en una sociedad avanzada, capaz de crecer hacia arriba, ¿no? ¿Os acordáis de la Torre de Babel? Vamos a recordar el tipo de personas que estamos hablando. Personas que tenían mal el diseño de sus ideas, su ideología. Personas violentas, personas corruptas, personas que no les faltaba comida ni bebida. Una época en la que casarse y volverse a casarse y volver a casarse era tan normal como comer y beber. Una época en la que el comercio era tan normal como comer y beber. Y el desarrollo, ¿no? El crecimiento, la capacidad de crecer era abundante. Era abundante. Y Jesús hace una comparativa de la historia de Noé con la historia de Lot. Dice, llovió, no es que cayó del cielo, no. Llovió, como en el diluvio, fuego y azufre. Y aquí es a donde vamos. ¿Cómo termina el versículo? Así será el día en el que el Hijo del Hombre se manifieste. Ahora, volvemos a Noé y descubrimos algo que Jesús nos lo ha explicado. Cuando veamos todo aquello, cuando estemos viendo toda esa conducta de la sociedad, todo ese tipo de cultura, estad atentos, ¿eh? Noé es como una alarma profética, es como una señal profética de que está cerca la venida del Hijo del Hombre. ¿Vale? Ahora vamos a empezar a conectar las historias. Segunda de Pedro, que fue un discípulo de Jesús, aprendió lo mismo de Jesús. Y es que las historias de Noé y Lot estaban conectadas. Dice así, en su segunda carta, capítulo 2, del 5 al 9. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre todo el mundo, sobre el mundo de los impíos. Y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra,
reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Esa es la actitud de Lot, estaba abrumado por lo que estaba viendo, porque este justo, Lot, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y aquí he resaltado esto: ¿sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Cuando vemos a Noé, tenemos que tener la imagen puesta en la venida del Hijo del Hombre. Noé es una señal, es una alarma de que el tiempo se está acercando. Cuando veáis todo aquello, todas esas conductas de la sociedad, estar atentos, que viene el juicio de Dios. Y el problema es que cuando leemos esto, nos entra como, ¿sabes? Aquí que te entra miedo, ¿no? Como te inquietas y, ostras, madre mía, ese Dios que prometió a Noé que no volvería a matar a la humanidad con agua, pero no dijo nada de las otras 1000 maneras que puede tener Dios para acabar con los impíos. Y como que te da respeto, oye. No. Pero fijaros las palabras de Pedro. En el día de juicio, los que el Señor os ve justos, tenéis un lugar en el arca. Os tiene que tranquilizar el juicio de Dios. Nos tiene que traer paz, sentirnos justos. Tened miedo a las acciones de los hombres, a la violencia, a su perversión. Tened miedo a eso. Pero al juicio de Dios, estad tranquilos. Que Dios al justo tiene lugar preparado. Hay salvación. Y por último, hay otro texto del Nuevo Testamento en Hebreos. Noé es otro de los héroes de la fe. Y aquí sí que vamos a ir terminando. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en el que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fe, una palabra que hemos repetido veces, ¿no? Esta predicación. ¿Qué dice Hebreos 11:1 cuando empieza a hablar sobre la fe? Es pues la fe de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Os acordáis del principio que comentó el mundo, ¿no? El domingo pasado? Hay un principio, hay una enseñanza que es muy importante, ¿no? Que lo que se ve viene de lo que no se ve. Y eso, y para Dios es muy importante, va completamente relacionado con la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no has visto todavía. Fijaros Noé, la época que le tocó vivir. Ahora volvemos a la historia de Noé y acabamos. Este hombre, con 500 años, se pone a construir un ataúd grande. Porque la gente lo veía y ellos no sabían qué era aquello, ¿no? Una caja de madera enorme. Poneros un momento en la piel de la mujer de Noé, porque señora tendría, dice la Biblia que tenía. Imagínate que tú eres Noé o vives una situación parecida a Noé y Dios te dice: Noé, ponte a construir un arca que va a llover, ¿vale? Te digo una cosa, si tu mujer no te acompaña en eso, dice la Biblia que estuvo entre 50 a 100 años, no se sabe bien, construyendo el arca. Tú deja que tu marido se ponga durante 50 o 100 años a construir un arca. A ver si no te da un telele.
que todo el dinero que gana, toda la madera que consigue, va para un arca. Fijaros qué importante es la enseñanza de que la pareja vaya una, ¿no? Vaya una. ¿Os imagináis la reacción de los vecinos? Pasa Noé con la maderita cada día, para allá, para acá. Vecino, ¿dónde va con tanta madera? Pues hombre, estoy construyendo un arca porque va a llover. ¿Os fijáis os acordáis de lo que hemos hablado al principio? Hasta entonces no había llovido. Había un vapor que brotaba de la tierra y regaba. La gente no conocía la lluvia. Entonces tú tenías a un tío de 500 años construyendo un ataúd grande, cargando madera de un lado para otro, y la gente que le preguntaba, ¿qué haces? Y él decía, pues que va a llover. ¿Y qué es eso? Pues que del cielo va a caer agua. Si tú nunca lo has visto eso, o sea, Noé era un tío que estaba loquísimo en su época. Estaba, pero majara perdido. Era una persona de las que hoy en día nos la encontramos por la calle, alguien haciendo algo raro, y nos alejamos de... Nos da miedito y todo, ¿eh? Fijaros la conducta de Noé. ¿Por qué hacía eso Noé? ¿Por qué? Hay algo muy importante. Porque le creyó a Dios por fe. Por fe. Y en el versículo anterior he resaltado algo que era muy importante. ¿Qué es lo que le motivaba a Noé a seguir trabajando? 60 años, vamos a decir, 60 años de su vida. Que yo hago el cálculo, y si Noé vivió 950 y trabajó 60 en el arca, yo más o menos puedo vivir 85 años, más o menos. Sería como trabajar 5 años de mi vida completamente construyendo algo que nadie entiende lo que es. ¿Qué es lo que me motiva a seguir haciendo esto? Creo que lo voy a poner. Ay, aquí está. ¿Qué es lo que me puede motivar a hacer una locura como esa? Que yo algún día llegue a salvar mi casa. Wow. ¿Qué dice la Biblia? Cree en el Señor Jesús y serás salvas. Tú y tu casa. Imagínate un hombre, me imagino que ya, no sé si viejo, pero 500 años son unos cuantos años. De un lado a otro, trabajando, y empieza a caer la noche y el hombre está cansado y dice, no, voy a hacer un poco más. Voy a hacer un poco más porque me estoy jugando la vida de mi casa, de los míos. Noé es un ejemplo, es un héroe de fe. Luego vendrá Abraham y hablaremos de Abraham. Pero fijaros que aquí hemos hablado ya de Abel y de Noé. Imaginaros la situación de este hombre. Estaba loquísimo. O sea, seguro que si nace en nuestro tiempo y Dios le dice construye un arca, este hombre está en el manicomio, seguro. Está internado. Porque está loco, está ido de la olla. Y lo que hacía Noé venía de algo que no se había visto antes. Y ese es el Dios en el que en teoría yo creo. En el que en teoría yo creo. Yo leo estas cosas y me cuesta creerlo. Me cuesta mucho creer. El tema del diluvio, un arca tan grande, una sola persona con su familia construyendo, metiendo animales. Pero el Dios al que yo sirvo le importa mucho la relación esta de lo que se ve y lo que no se ve. Porque la fe es la certeza. Decirlo, porfa. De lo que todavía no has visto. Y Dios nos llama a tener una vida expectante. De que algo va a pasar. De que Jesús está a la puerta. De que los tiempos son clarísimos, son evidentes. De que hay promesas que Dios hace para nosotros y se van a cumplir. A lo mejor no ahora, a lo mejor viene Jesús y aquí se acaba todo. A lo mejor en mi hijo, en mi nieto, voy a proyectar bendición. Y por último, el mismo Noé
es un tipo de Jesús. Y aquí le paso la palabra a Alex. Jesús es el perfecto Noé. Él, al igual que Noé, carga un madero para traer salvación a este mundo. Él es el que muere para que en él mismo nazca un nuevo linaje, una nueva descendencia. Así que Noé entonces era un tipo de Jesús, y Jesús es el mejor y verdadero Noé.